El millonario temblaba de frío, y la hija de la vagabunda le puso su única manta. Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero don Ricardo estaba convencido de que al menos podía comprarlo todo lo demás: el respeto, el poder, la seguridad y hasta el clima, si pudiera pagar por ello. Ricardo no era simplemente un hombre rico, era un hombre que había olvidado lo que significaba ser humano. Imaginaba que el mundo era un tablero de ajedrez donde él movía las piezas y los demás, las personas comunes, eran simples peones desechables. Pero esa noche, bajo una tormenta que parecía gritar la furia de Dios, Ricardo descubriría que cuando el frío cala hasta los huesos, los billetes de banco no sirven para abrigarse y que, a veces, la lección más importante de tu vida llega envuelta en una manta sucia y rota. Y antes de adentrarnos en esta historia que, te aseguro, te va a estrujar el corazón y te hará abrazar más fuerte a los tuyos esta noche, quiero invitarte a que te suscribas al canal ahora mismo. Es solo un clic para ti, pero para nosotros es el aliento que necesitamos para seguir trayéndote estas historias. Y por favor, escríbeme aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta saber hasta qué rincones del mundo llega nuestra voz. Hazlo ahora, mientras don Ricardo todavía está seco y seguro en su oficina, porque lo que viene a continuación cambiará su vida para siempre. Todo comenzó un viernes por la tarde, en el piso 42 de la torre más alta de la ciudad. Desde allí, las personas en la calle parecían hormigas insignificantes, y así era exactamente como Ricardo las veía. Tenía 55 años, un traje italiano que costaba lo que una familia humilde gasta en comida durante un año, y un corazón blindado contra la piedad. Ese día, Ricardo estaba de un humor especialmente triunfal. Sostenía en sus manos una carpeta de cuero azul con documentos recién firmados. No eran documentos cualquiera. Eran órdenes de desalojo. Su empresa, Inmobiliaria Horizonte, acababa de adquirir un viejo edificio en un barrio popular para demolerlo y construir un centro comercial de lujo. 50 familias iban a quedarse en la calle en menos de una semana. 50 hogares destruidos. ¿Y qué sentía Ricardo? Nada. O quizás sentía satisfacción. «Señor Ricardo», dijo su secretaria, una mujer mayor que lo miraba con cierta tristeza. «El pronóstico dice que viene una tormenta terrible. Debería salir ya, y le recomiendo que lleve al chofer. Las carreteras van a estar peligrosas». Ricardo soltó una carcajada seca, sin alegría. Se ajustó el nudo de su corbata de seda y miró por el enorme ventanal. El cielo ya se estaba tiñendo de un gris plomo, amenazante y pesado. «Tonterías, Marta», respondió él con arrogancia. «Mi coche tiene tracción en las 4 ruedas y sistemas de seguridad que usted ni siquiera entendería. Además, hoy quiero conducir yo. Quiero sentir la potencia del motor. Despida al chofer por hoy. Y sobre esas familias del desalojo, si llaman llorando, dígales que no estoy. Negocios son negocios». Salió de su oficina con el paso firme de quien se cree inmortal. Bajó al garaje privado. Se subió a su automóvil deportivo de lujo, una máquina plateada impecable, y salió a la calle. Al principio, el interior del coche era un santuario. Música clásica suave, asientos de cuero con calefacción y un aislamiento acústico que dejaba el ruido de la ciudad fuera. Ricardo se sentía el rey del mundo, pero la naturaleza tiene una forma curiosa de humillar a los soberbios. A medida que avanzaba hacia su mansión en las afueras, la lluvia comenzó a caer. No era una lluvia normal, era un diluvio bíblico. El agua golpeaba el parabrisas con violencia y el viento sacudía los árboles como si fueran de papel. Ricardo, impaciente por el tráfico lento de la autopista, decidió tomar un atajo. Su GPS le indicó una ruta alternativa a través de una zona de la ciudad que él nunca pisaba. Los barrios marginales, esos lugares que él solía borrar de los mapas con sus proyectos inmobiliarios. «Maldita sea», masculló golpeando el volante de cuero. «¿Por qué esta gente no arregla sus calles?» El coche de lujo, diseñado para autopistas perfectas, empezó a sufrir en los baches llenos de agua y barro. Las luces de las casas eran escasas y las calles estaban desiertas. De repente, un estruendo metálico sacudió el vehículo.
El motor tosió una vez, 2 veces, y se apagó por completo. El silencio dentro del coche fue repentino y aterrador, solo roto por el martilleo incesante de la lluvia sobre el techo. Ricardo intentó arrancarlo. Nada. Giró la llave electrónica una y otra vez. El panel de control parpadeó y se murió. Estaba atrapado. Miró su reloj de oro, las 9 de la noche. Estaba en medio de la nada, en un barrio que sus propios socios llamaban Zona Roja, rodeado de oscuridad. Sacó su teléfono celular de última generación para llamar a su servicio de asistencia VIP, pero al mirar la pantalla, soltó una maldición que retumbó en el habitáculo. Sin servicio. La ira empezó a mezclarse con el miedo. Ricardo, el hombre que movía millones con una llamada, estaba incomunicado. Decidió salir. Pensó que quizás, con su sola presencia y su traje caro, podría intimidar a alguien para que le ayudara o encontrar una señal de teléfono. Abrió la puerta y el viento helado lo golpeó como una bofetada. En segundos, su traje italiano estaba empapado. Sus zapatos de piel fina se hundieron en un charco de lodo aceitoso. «¡Hola!», gritó, intentando imponer autoridad. «¡Necesito ayuda! ¡Pagaré lo que sea!». Su voz se perdió en el rugido de la tormenta. Caminó unos metros, temblando, buscando alguna tienda abierta, alguna luz. Fue entonces cuando los vio. 3 sombras salieron de entre los callejones. No eran samaritanos. Eran jóvenes, con capuchas y miradas que no prometían nada bueno. Ricardo, en su ingenuidad de hombre rico que nunca ha pisado la calle real, intentó negociar. «Escuchen», dijo, levantando las manos donde brillaba su reloj. «Mi auto se averió. Si me ayudan a conseguir una grúa, les daré $100 a cada uno». Uno de los jóvenes se rió. Fue una risa fea, metálica. «¿$100?» dijo el más alto, acercándose peligrosamente. «Creo que traes más que eso, abuelo». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, el primer golpe llegó. Fue un empujón seco que lo tiró al suelo, directo al barro. El impacto le sacó el aire. Sintió manos rápidas y violentas registrándolo. Le arrancaron el reloj de la muñeca con tanta fuerza que le rasparon la piel. Sintió cómo le sacaban la cartera del bolsillo interior, llevándose sus tarjetas de crédito Black y todo su efectivo. «¡El abrigo también!», gritó otro. Ricardo intentó resistirse, aferrándose a su abrigo de lana cachemir, su única protección contra el frío glacial. «¡No, por favor! ¡Hace mucho frío!», suplicó, por primera vez en su vida rogando por algo. Pero la piedad no existía en ese callejón, al igual que no existía en la oficina de Ricardo cuando firmaba desalojos. De un tirón brutal, le quitaron el abrigo, dejándolo solo en camisa y pantalones empapados. También se llevaron su teléfono móvil. «¡Vámonos!», gritó el líder. Y así, en cuestión de segundos, los ladrones desaparecieron en la oscuridad, dejando a Ricardo tirado en el suelo, escupiendo lodo. El hombre que esa misma mañana se sentía un dios, ahora estaba a 4 patas, temblando incontrolablemente, golpeado y humillado. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. El frío era un cuchillo que le atravesaba la piel mojada. No tenía dinero, no tenía teléfono, no tenía abrigo, y lo peor de todo, no tenía a nadie. Ricardo miró a su alrededor con los ojos desorbitados por el pánico. Las ventanas de las casas cercanas estaban cerradas a cal y canto. Nadie iba a salir a ayudar a un extraño en una noche como esa. Estaba solo, completamente solo frente a la furia de la tormenta. Y por primera vez en décadas, Ricardo sintió algo que su dinero nunca pudo borrar. Sintió que era mortal, pequeño y que, si no encontraba refugio pronto, esa noche oscura podría ser la última de su vida. Ricardo intentó levantarse del barro, pero sus rodillas, que solían sostener el peso de un imperio inmobiliario, ahora temblaban como hojas secas al viento. El frío ya no era solo una sensación en la piel. Se había convertido en un dolor agudo, punzante, que se clavaba en sus huesos. Sin su abrigo de cachemir, su camisa de vestir blanca, ahora manchada de lodo negro y aceitoso, se pegaba a su cuerpo como una segunda piel helada.
robándole el poco calor que le quedaba. Se arrastró hasta la acera, respirando con dificultad. El aire entraba en sus pulmones como cuchillos de hielo. A lo lejos, vio dos faros que se acercaban rompiendo la cortina de lluvia. Era un automóvil, su salvación. Ricardo se puso de pie con un esfuerzo titánico. Corrió hacia el centro de la calle, agitando los brazos desesperadamente. ¡Pare! ¡Por favor, pare!, gritó con la voz rota. «Soy Ricardo Montes. Le pagaré lo que quiera». Pero el conductor no vio a Ricardo Montes, el poderoso magnate. Solo vio a un hombre desaliñado, sucio y con aspecto de loco gritando en medio de un barrio peligroso bajo la lluvia. El coche no solo no frenó, sino que aceleró para esquivarlo, pasando tan cerca que las ruedas levantaron una ola de agua sucia que bañó a Ricardo de pies a cabeza. El coche se alejó, dejando tras de sí solo el brillo rojo de las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Ricardo se quedó allí, paralizado, con el agua escurriendo por su cara. La humillación le quemaba más que el frío. Recordó cuántas veces él mismo, desde la comodidad de su limusina, había ordenado a su chofer que no se detuviera ante nadie, que subiera la ventanilla si alguien se acercaba a pedir una moneda. «Son parásitos», solía decir. «Si quieren dinero, que trabajen». Ahora, la vida, con su ironía cruel y perfecta, lo había puesto al otro lado del cristal. Ahora él era el parásito. Él era el estorbo en el camino de alguien más. El viento sopló con más fuerza, y Ricardo sintió que sus dientes empezaban a castañetear sin control. Era un sonido rítmico, involuntario, clac, 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 que no podía detener por más que apretara la mandíbula. Sabía que eso era malo. Había leído sobre la hipotermia en algún artículo de revista, cómodamente sentado en su avión privado, pero nunca pensó que sentiría cómo la vida se le escapaba por los poros. Sus manos, esas manos que firmaban cheques millonarios, ya no le respondían. Estaban entumecidas, pálidas, casi azules. Intentó cerrar el puño y no pudo. «No puedo morir aquí. No así», susurró, pero su voz sonaba lejana, como si perteneciera a otro. La calle principal estaba demasiado expuesta al viento. Necesitaba refugio, cualquier cosa. Sus ojos, nublados por la lluvia y las lágrimas de impotencia, divisaron la entrada de un callejón estrecho entre dos edificios viejos. Parecía una boca de lobo, oscura y llena de basura, el tipo de lugar que él mandaría demoler sin pensarlo dos veces. Pero ahora, ese callejón era su única esperanza de supervivencia. Caminó hacia allí, tropezando con sus propios pies. Cada paso era una agonía. Al entrar en el callejón, el viento disminuyó un poco, bloqueado por las paredes de ladrillo húmedo. El olor era nauseabundo, una mezcla de basura podrida y humedad, pero a Ricardo ya no le importaba. Su olfato de millonario se había apagado. Solo quedaba el instinto animal de buscar calor. Al fondo, vio un montón de cajas de cartón apiladas contra la pared, bajo un pequeño alero que goteaba. Se dejó caer allí, sobre la acera mojada, y se arrastró hasta encogerse contra los cartones. Se abrazó a sí mismo, frotándose los brazos violentamente, tratando de generar una chispa de calor. Pero era inútil. El frío había llegado a su interior. Empezó a sentirse mareado, confundido. Cerró los ojos un momento y vio destellos de su vida. Su oficina de caoba, su cama king size con sábanas de hilo egipcio, su chimenea de gas que se encendía con un mando a distancia. Todo eso existía en el mismo mundo. Quizás a solo 20 kilómetros de distancia, pero para él, en ese momento, eran recuerdos de otra vida, de otro planeta. Allí, encogido entre la basura, temblando hasta que le dolían las costillas, Ricardo Montes, el hombre que creía ser dueño de la ciudad, comprendió una verdad aterradora. Sus tarjetas de crédito no servían para taparse. Sus títulos de propiedad no cortaban el viento. Y su orgullo no le daría ni un minuto más de vida. Estaba solo, y por primera vez tuvo la certeza absoluta de que no vería salir el sol. Ricardo ya no sentía los pies. Su mente empezaba a jugarretas,
mostrándole luces de colores y sonidos lejanos que no existían. Estaba entrando en esa fase peligrosa donde el cuerpo deja de luchar contra el frío y simplemente se rinde, aceptando el sueño final. Cerró los ojos, esperando que todo terminara rápido. Pero la oscuridad del callejón no estaba vacía. Un ruido de bolsas de plástico arrastrándose lo hizo entreabrir los párpados pesados. Entre las sombras, dos figuras se acercaban con cautela. Eran una mujer y una niña pequeña, no mayor de 7 años. Caminaban pegadas a la pared, intentando protegerse del aguacero bajo un trozo de plástico transparente que sostenían sobre sus cabezas. La mujer, Elena, se detuvo en seco al ver el bulto encogido entre sus cartones. Su instinto de madre se activó al instante. Apretó la mano de la niña y retrocedió un paso. En la calle, un hombre desconocido siempre es una amenaza, y más en una noche como esa. «Sofía, quédate atrás», susurró Elena con voz tensa. «Hay alguien en nuestro sitio». Ricardo intentó hablar. Intentó decirles que se fueran o pedirles ayuda. No lo sabía bien, pero de su garganta solo salió un gemido patético, un sonido de animal herido. La pequeña Sofía, sin embargo, no vio a un extraño peligroso. Con esa visión limpia que solo tienen los niños, miró más allá de la suciedad y el miedo. Vio a un abuelito que temblaba tanto que parecía que se iba a romper. Vio dolor. «Mamá, mira», dijo la niña, tirando suavemente de la manga de su madre. «El señor tiene mucho frío. Está llorando». Elena dudó. La vida le había enseñado a desconfiar, a proteger lo poco que tenían. Pero al mirar a aquel hombre, vio que no había maldad en él, solo una vulnerabilidad extrema. Aún así, el miedo la paralizaba. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o si alguien te ayudó cuando menos lo esperabas. Y suscríbete para no perderte las próximas partes de este relato. Sofía no esperó el permiso de su madre. La compasión era más rápida que la prudencia. La niña soltó la mano de Elena y dio unos pasos hacia Ricardo. Llevaba sobre sus hombros una manta de lana vieja, llena de remiendos de diferentes colores, deshilachada por los bordes. Era su tesoro, su escudo contra el invierno, lo único que la separaba de la congelación. Ricardo sintió una presencia cerca y levantó la vista. Vio dos ojos grandes y oscuros mirándolo con una curiosidad infinita. La niña tenía la cara manchada de hollín, pero sus ojos brillaban como dos faros. Sin decir una palabra, Sofía se quitó la manta de los hombros. El viento helado golpeó su pequeño cuerpo, haciéndola estremecer al instante. Pero no se detuvo. Con movimientos torpes pero decididos, extendió la tela raída y cubrió con ella los hombros de Ricardo, arropándolo con cuidado, como quien cubre a un bebé. «Tome, señor», dijo con una voz finita y dulce. «Mi manta es mágica. Calienta rápido». En ese instante, Ricardo sintió algo más que el calor de la lana. Sintió un peso sobre sus hombros que no era físico. El olor de la manta, a polvo, a humedad, pero también a hogar, invadió sus sentidos. Aquella niña, que no tenía nada, se acababa de quitar su única protección para dársela a él, un hombre que tenía armarios llenos de abrigos que ni siquiera usaba. El calor de la manta fue inmediato, pero el calor que sintió en el pecho fue lo que realmente lo despertó. Por primera vez en la noche, las lágrimas de Ricardo no fueron por el frío, sino por una emoción que no sabía nombrar. Un ángel con la cara sucia acababa de salvarle la vida. El calor de aquella manta vieja no solo detuvo los temblores de Ricardo, sino que rompió la barrera invisible que lo separaba de aquellas dos desconocidas. Elena, la madre, suspiró profundamente. Vio que su hija ya había tomado una decisión. Y en la calle, contradecir la bondad de un niño es casi un pecado. Además, el instinto de supervivencia dictaba una regla básica. En una noche helada, el calor compartido es la única forma de no amanecer muertos. «Métase más adentro, señor», dijo Elena, con un tono que no era amable, pero tampoco hostil. Era práctico. Si se queda en la orilla se va a mojar los pies y la humedad lo matará antes que el frío. Ricardo obedeció.
Se arrastró torpemente hacia el fondo del pequeño refugio construido con cajas de electrodomésticos y plásticos. El espacio era minúsculo. Olía a cartón mojado, a ropa vieja y a humanidad. Un olor que, apenas unas horas antes, le habría provocado náuseas y un gesto de desprecio. Ahora, sin embargo, le olía a salvación. Quedaron los tres apretados en la oscuridad. Sofía se acurrucó entre su madre y Ricardo, sirviendo de puente entre dos mundos que nunca debieron tocarse. El cuerpo del millonario, aún entumecido, empezó a absorber el calor corporal de la niña y de la mujer. Era una intimidad forzada, cruda y necesaria. El silencio se hizo pesado, solo roto por el golpeteo furioso de la lluvia contra el plástico que hacía de techo. Ricardo, con la garganta seca y la voz apenas audible, sintió la necesidad de romper ese silencio. Tal vez era la culpa, tal vez la curiosidad, o tal vez el simple deseo de escuchar una voz humana para no volverse loco. «Gracias», susurró. No tenían por qué hacerlo. Elena acomodó un trozo de cartón para tapar una gotera. En la penumbra, sus ojos brillaron con una tristeza antigua. «No se le niega una manta a nadie, señor. Hoy es usted, mañana podemos ser nosotras. Bueno, ya somos nosotras». Ricardo tragó saliva. La pregunta le quemaba en la lengua. «Ustedes no parecen de la calle. La niña está muy cuidada. ¿Qué les pasó?» Elena soltó una risa amarga, breve. Acarició el pelo de Sofía, que ya empezaba a quedarse dormida. «Hace 2 meses yo tenía llaves en el bolsillo, señor. No llaves de cartón, sino de una puerta de madera. Teníamos un apartamento en el centro, en el edificio San Miguel. No era un palacio, pero tenía calefacción, y Sofía tenía su propia habitación con estrellas pegadas en el techo». Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El nombre Edificio San Miguel resonó en su memoria como un disparo. «¿Y qué ocurrió?», preguntó, temiendo la respuesta. «Ocurrió lo de siempre», continuó Elena mirando hacia la lluvia. Apareció una constructora grande, hombres de traje, con maletines y sonrisas falsas. Dijeron que el edificio era viejo, que era un peligro, pero todos sabíamos la verdad. Querían el terreno. Compraron el bloque entero para hacer oficinas de lujo, de esas con cristales espejados donde gente importante hace dinero importante. Ricardo se tensó bajo la manta. Sus manos, ocultas en la oscuridad, se apretaron contra sus rodillas. «Nos dieron una semana». La voz de Elena se quebró un poco. «Una semana para buscar otro sitio con un dinero que no teníamos. Mi marido murió hace 1 año, y con mi sueldo de limpiadora apenas llegábamos a fin de mes. Cuando llegó el día, ni siquiera esperaron a que sacáramos los muebles. La policía vino, cambiaron las cerraduras y mis cosas, las cosas de mi niña. Se quedaron adentro». Ella hizo una pausa, tomando aire para no llorar frente a su hija. «Ahora, cada vez que paso por allí, veo las grúas. Veo cómo tiran abajo las paredes donde mi hija aprendió a caminar. Y todo porque un señor muy rico, en algún despacho muy alto, firmó un papel sin saber siquiera nuestros nombres. Supongo que él duerme caliente esta noche, ¿verdad?». Las palabras de Elena cayeron sobre Ricardo como piedras. Él conocía ese despacho alto. Él conocía ese papel. Él era ese señor muy rico. Allí, aplastado hombro con sus víctimas, compartiendo su miseria y respirando su mismo aire viciado, Ricardo comprendió que el infierno no era un lugar de fuego, sino un rincón húmedo y oscuro donde tienes que escuchar, de boca de una madre destrozada, como tú mismo le arruinaste la vida. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue más ensordecedor que el rugido de la tormenta afuera. Para Ricardo, el tiempo se detuvo. Cada gota de lluvia que golpeaba el cartón sonaba como un martillazo de juez dictando sentencia. Culpable, culpable, culpable. Bajo la oscuridad de ese refugio improvisado, Ricardo sintió que el aire le faltaba. No era asma, ni hipotermia, ni un infarto. Era el peso aplastante de la conciencia. La manta de Sofía,
Esa tela raída y áspera que minutos antes le había parecido el abrazo de un ángel, ahora pesaba toneladas sobre sus hombros. Sentía que le quemaba la piel. ¿Cómo podía aceptar el calor de las mismas personas a las que él había condenado al frío? Apretó los párpados con fuerza, intentando borrar la imagen que venía a su mente. Su oficina, la luz del sol entrando por los ventanales, su pluma estilográfica de oro deslizándose sobre el papel satinado. Recordó la firma. Ese trazo elegante y rápido. Ricardo Montes. Con esa simple firma, hecha en menos de 2 segundos, había ordenado demoler el mundo de Elena y Sofía. Recordó incluso haber bromeado con su socio ese día. Por fin vamos a limpiar esa zona de ratas y levantar algo decente. Ratas. Así las había llamado. Abrió los ojos y miró a la niña. Sofía dormía con la cabeza apoyada en su pierna, confiada, inocente. La rata le había dado su única manta. La rata lo estaba salvando de morir congelado. Ricardo sintió una náusea profunda, un asco visceral hacia sí mismo que nunca había experimentado. Se miró las manos sucias de barro y pensó que, incluso si se las lavara con lejía, nunca estarían limpias de lo que había hecho. Señor. La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. Ella lo miraba con preocupación, notando cómo su respiración se agitaba. ¿Se siente mal? ¿Le duele algo? Ricardo quiso gritar. Quiso decirle: «Aléjate de mí, soy yo soy el monstruo que te quitó tu casa». Pero el miedo y la vergüenza le ataron la lengua. Era un cobarde. Un millonario cobarde temblando bajo un cartón. No es nada, mintió con la voz ahogada. Es solo que me da mucha pena su historia. Es una injusticia terrible. Elena suspiró y se frotó los brazos desnudos para calentarse. La justicia es para los ricos, señor. Para gente como ese tal Montes, la justicia es algo que se compra. Nosotros solo tenemos esto, aguantar y rezar para que no llueva mañana. Pero no se preocupe por nosotras. Dios aprieta pero no ahoga. Mire a Sofía. Mientras ella sonría, yo sigo de pie. Las palabras de Elena fueron una estocada final. Ella no tenía odio en su corazón, solo resignación y una fortaleza inquebrantable. Ricardo se sintió minúsculo. Toda su vida había medido el valor de las personas por su cuenta bancaria, por la marca de su ropa, por el coche que conducían. Y allí estaba él, un gigante de las finanzas, siendo protegido por una mujer que no tenía ni dónde caerse muerta, pero que poseía una dignidad que él jamás podría comprar con todo su oro. Intentó moverse un poco, alejarse unos milímetros de ellas, sintiendo que su contacto las ensuciaba. Pero su cuerpo estaba traicionándolo. La fiebre comenzaba a subir de verdad. Los escalofríos volvieron, más violentos que antes. «Quédese quieto», ordenó Elena suavemente, volviendo a acomodar la manta sobre él. «Si se mueve, se escapa el calor. Descanse. Mañana será otro día». Ricardo cerró los ojos, derrotado. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se escapó y rodó por su mejilla sucia hasta perderse en la manta de Sofía. Lloró por el frío, sí, pero sobre todo lloró porque se dio cuenta de que, aunque recuperara su fortuna mañana, él ya había perdido lo más importante. Esa noche, el hombre más pobre del mundo no estaba en la calle. Estaba bajo esa manta, carcomido por la culpa, deseando poder cambiar todo su imperio por tener la conciencia tan limpia como la cara sucia de esa niña. La madrugada cayó sobre la ciudad como un manto pesado y asfixiante. La lluvia, lejos de cesar, se había transformado en una llovizna fina y persistente, de esa que cala más hondo que un aguacero torrencial. Dentro del pequeño refugio de cartón, el aire se volvió denso. Ricardo ya no sentía el frío que lo había torturado horas antes. Ahora, su cuerpo era un horno en llamas. La hipotermia había dado paso a una fiebre violenta. Su sistema inmunológico, debilitado por el estrés, el golpe de los ladrones y la exposición a la intemperie, colapsó. Ricardo empezó a retorcerse bajo la manta de Sofía, murmurando palabras inconexas, nombres de negocios, cifras bancarias y órdenes a empleados invisibles. No vendan todavía. El mercado va a subir. Balbuceaba, con los ojos cerrados y la frente perlada de sudor frío.
Díganles que firmen, que se larguen. Elena, que apenas había pegado ojo vigilando la entrada del callejón, se dio cuenta de inmediato. Tocó la frente del hombre y retiró la mano casi por reflejo. Estaba ardiendo. «Dios mío, este hombre se nos va», susurró con angustia. Miró a su alrededor. No tenía medicinas. No tenía teléfono para llamar a una ambulancia, y no podía salir a buscar ayuda sin dejar sola a Sofía. Lo único que tenía era una botella de plástico medio arrugada, con un poco de agua potable que había guardado celosamente para el desayuno de la niña. Era su reserva más preciada. En la calle, el agua limpia vale más que el oro. Elena no lo pensó dos veces. Rasgó un trozo de tela del bajo de su propia falda, lo empapó con cuidado en el agua de la botella, asegurándose de no desperdiciar ni una gota, y lo colocó suavemente sobre la frente hirviendo de Ricardo. El contacto frío hizo que Ricardo abriera los ojos de golpe. Pero no vio la realidad. La fiebre había desdibujado los contornos del mundo. La oscuridad del callejón se transformó en la penumbra de una habitación que él conocía bien. Una habitación de hospital de lujo donde había estado hace 10 años. Y la mujer que se inclinaba sobre él ya no era Elena, la indigente con la ropa sucia. Ante sus ojos delirantes, el rostro de Elena se transfiguró. Vio los rasgos suaves, la mirada amorosa y la sonrisa triste de Clara, su difunta esposa. Clara, la única mujer que lo había amado cuando él no era nadie, y cuya muerte había marcado el inicio de su transformación en un hombre de hielo. «¿Clara?», susurró Ricardo, con la voz quebrada por el llanto. «¿Has vuelto?». Elena se detuvo, con el paño húmedo en la mano. Sintió una punzada de compasión. Entendió que aquel hombre estaba viajando por los pasillos de su memoria, buscando consuelo en fantasmas del pasado. «Shh. Tranquilo», dijo ella suavemente, siguiéndole la corriente para calmarlo. «Estoy aquí. No te muevas». Ricardo agarró la mano de Elena. Era una mano áspera, con la piel endurecida por el trabajo duro y la intemperie, con las uñas rotas. Pero para Ricardo, en ese momento, era la mano más suave del mundo. Aferrándose a ella, empezó a confesar los pecados que le pesaban en el alma, creyendo que hablaba con su esposa muerta. «Me perdí, Clara. Me perdí cuando te fuiste», sollozó él, mientras las lágrimas se mezclaban con el sudor. «Me volví malo. Hice daño, mucho daño. A esta gente, a la gente pobre. Los traté como basura. Y ahora estoy aquí y tengo miedo». Elena escuchaba atónita. No entendía los detalles, pero captaba el dolor profundo de un alma arrepentida. Con una paciencia infinita, volvió a mojar el paño y le limpió la suciedad de las mejillas, tarareando una canción de cuna muy bajito, la misma que le cantaba a Sofía cuando tenía pesadillas. «Duerme, señor. El arrepentimiento es el primer paso para sanar», le dijo ella, acariciándole el pelo apelmazado por el barro. Ricardo, sintiendo esa caricia maternal, experimentó una paz que no había sentido en años. Él podía pagar a los mejores médicos de Suiza, podía contratar enfermeras privadas las 24 horas del día, pero ninguna de ellas lo habría cuidado con ese amor genuino. Ellas lo harían por el cheque a fin de mes. Elena lo hacía porque, a pesar de todo, veía en él a un ser humano que sufría. Esa mujer, a la que él había despojado de su hogar, estaba gastando su única agua para bajarle la fiebre. Estaba velando su sueño mientras su propia hija dormía al lado. «Perdóname», fue lo último que susurró Ricardo antes de caer en un sueño profundo y pesado, vencido por el cansancio. Elena se quedó allí, velando en la oscuridad, sosteniendo la mano del hombre que deliraba. No sabía que estaba sosteniendo la mano del verdugo que había firmado su desgracia. Solo sabía que esa noche, en ese rincón olvidado de Dios, la vida le había puesto una prueba de misericordia. Y ella, sin saberlo, estaba sembrando la semilla de un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta afuera comenzaba a amainar, pero la verdadera tormenta, la que se desataría cuando la verdad saliera a la luz, apenas estaba por comenzar. El amanecer no llegó con rayos de sol
ni con el canto de los pájaros. Llegó como una mancha gris y pálida que se extendía sobre los edificios húmedos, revelando la crudeza del callejón a la luz del día. La lluvia finalmente había cesado, dejando charcos sucios que reflejaban el cielo plomizo. Ricardo abrió los ojos con dificultad. La fiebre había remitido durante las últimas horas de la madrugada, dejándolo en un estado de debilidad extrema, como si sus huesos se hubieran convertido en cristal. Lo primero que vio no fue el techo de su mansión, sino el cartón humedecido sobre su cabeza. Giró el cuello y allí estaban ellas. Elena, dormitando sentada con la espalda contra la pared para vigilar, y la pequeña Sofía, acurrucada contra su pierna, profundamente dormida. Por un instante, una extraña sensación de gratitud inundó el pecho de Ricardo. Estaba vivo, y estaba vivo gracias a esas dos personas que el mundo, y él mismo, consideraba invisibles. Intentó incorporarse, pero el ruido de motores potentes rompió la paz frágil de la mañana. No era el sonido de coches normales, era el rugido grave de motores diésel de alta potencia. Neumáticos blindados aplastaron los charcos de la entrada del callejón, salpicando lodo negro por todas partes. Eran 3 camionetas negras, inmensas, brillantes, con los cristales tintados. Parecían naves espaciales aterrizando en un basurero. «Ahí está», gritó una voz masculina y autoritaria a través de un radio. Las puertas de los vehículos se abrieron de golpe y bajaron 6 hombres vestidos de traje negro, con auriculares en los oídos y armas enfundadas bajo las chaquetas. Era el equipo de seguridad privada de Ricardo, los mejores mercenarios que el dinero podía pagar. Elena se despertó sobresaltada. Al ver a los hombres armados avanzando hacia ellos, el pánico se apoderó de ella. «Sofía, ven aquí», gritó agarrando a la niña y arrastrándola hacia atrás, protegiéndola con su cuerpo. «Por favor, no nos hagan daño. No hemos hecho nada». El jefe de seguridad, un hombre llamado Vargas, ignoró por completo las súplicas de la mujer. Para él, Elena y la niña no eran salvadoras. Eran obstáculos, o peor aún, sospechosas. «Aseguren al objetivo», ordenó Vargas, corriendo hacia Ricardo. 2 guardaespaldas agarraron a Ricardo por los brazos y lo levantaron del suelo como si fuera un muñeco de trapo. «Señor Montes, ¿está herido?» «Hemos rastreado su reloj inteligente. La señal volvió hace 10 minutos», dijo Vargas con tono profesional, revisando a su jefe. «Traigan la camilla». Ricardo, aturdido por la brusquedad, intentó zafarse. Miró hacia atrás y vio cómo otro de los guardias empujaba a Elena con fuerza para apartarla del camino. La mujer cayó al suelo, golpeándose el codo contra el asfalto. «¡No!», intentó gritar Ricardo, pero su voz salió como un susurro ronco. «No la toques, imbécil. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te imaginas la impotencia de querer defender a quien te salvó la vida y no tener fuerzas para hacerlo? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque lo que viene a continuación es una prueba de la crueldad humana». El guardia miró a Elena con asco, sacudiéndose el traje donde ella lo había rozado. «Atrás, vagabunda. No te acerques al señor Montes o te vas a arrepentir», amenazó el hombre. Sofía empezó a llorar, un llanto agudo y desgarrador. «Es mi amigo. Es el señor Triste», gritaba la niña, señalando a Ricardo. Ricardo sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Quería explicarles, quería ordenarles que se detuvieran, que les dieran dinero, que les dieran las gracias. Pero su cuerpo no respondía, y su equipo de seguridad actuaba con una eficiencia militar ciega. «Señor, tenemos que sacarlo de aquí. Tiene hipotermia y contusiones», dijo Vargas. Entonces, uno de los guardias notó la manta vieja y sucia que Ricardo aún tenía sobre los hombros. La manta de Sofía. Con un gesto de repulsión, el guardia tiró de ella para quitársela. «Quítenle esa porquería llena de piojos», ordenó Vargas. «Pónganle la manta térmica del equipo médico». «¡No!». Ricardo sacó fuerzas de donde no las tenía y agarró la manta con sus manos temblorosas. «Déjala». El guardia se detuvo, sorprendido por la reacción de su jefe. Pero Vargas,
Pensando que Ricardo deliraba por la fiebre, hizo un gesto con la cabeza. El guardia tiró con fuerza. La tela vieja se rasgó un poco, pero Ricardo no la soltó. Se aferró a ese pedazo de tela sucia como si fuera un salvavidas en medio del océano. Era el único vínculo que le quedaba con la humanidad que acababa de descubrir. «Está en shock», dijo Vargas. «Al coche, ya». Lo metieron a la fuerza en el asiento trasero de la camioneta blindada. El interior olía a cuero nuevo y a aire acondicionado limpio. Un silencio hermético lo aisló del mundo exterior al cerrarse la puerta pesada. Ricardo se pegó al cristal tintado. A través del vidrio oscuro vio la escena final como si fuera una película muda y triste. Vio a Elena en el suelo, abrazando a Sofía. Vio a la niña llorando, extendiendo su manita hacia la camioneta, gritando algo que él ya no podía escuchar. Y vio cómo uno de sus guardias les lanzaba una mirada de desprecio antes de subir al último vehículo. La caravana de lujo arrancó, salpicando de nuevo a madre e hija con el agua sucia del callejón. Ricardo golpeó el cristal con el puño, 1, 2, 3 veces, hasta que las fuerzas lo abandonaron, y se derrumbó en el asiento, abrazado a la manta rota que olía a calle, a miseria y al amor más puro que jamás había conocido. Volvía a su palacio, sí, pero nunca se había sentido tan miserablemente pobre como en ese instante. La mansión de Ricardo Montes era un monumento al éxito. Paredes de mármol importado, lámparas de cristal que costaban una fortuna, alfombras persas tan suaves que parecían nubes. Todo estaba perfectamente climatizado a 22 grados, ni frío ni calor. Sin embargo, cuando Ricardo entró en su casa esa tarde, apoyado en el brazo de Vargas, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. El silencio. Eso fue lo que más le golpeó. No era un silencio de paz, sino un silencio de vacío. Un silencio muerto. «Señor, el baño está listo», dijo su ama de llaves, doña Marta, con voz solícita. «Le he puesto sales de baño para relajar los músculos, y el chef le ha preparado un solomillo con salsa de trufas para que recupere fuerzas». Ricardo asintió mecánicamente, como un autómata. Subió la gran escalera de caracol, pero sus pasos no resonaban con orgullo como antes. Se sentía un intruso en su propia casa. Al entrar en su habitación principal, vio la cama inmensa, vestida con sábanas de seda blanca inmaculada. Parecía un altar frío. «¿Dónde está la manta?», preguntó de repente con voz ronca. Marta se detuvo, confundida. «¿La manta, señor?» «Ah, ese trapo sucio que traía. La he mandado a la basura inmediatamente. Estaba llena de mugre y olía terrible. No quería que ensuciara sus muebles». Ricardo se giró con una furia que hizo temblar a la mujer. No era la furia del tirano de siempre, sino la desesperación de un náufrago al que le quitan su tabla de salvación. «Tráigala ahora mismo», rugió Ricardo. «Nadie tira esa manta. Nadie la toca. Sáquela de la basura con sus propias manos si es necesario, pero la quiero aquí en 5 minutos». Marta corrió despavorida. Cuando regresó, traía la manta de Sofía, arrugada y maloliente, sosteniéndola con 2 dedos como si fuera material radiactivo. Ricardo se la arrancó de las manos. La abrazó contra su pecho, aspirando profundamente ese olor a calle, a humedad y a humo. Ese olor era lo único real que había sentido en años. Ese olor era la prueba de que un ángel lo había salvado. «Déjenme solo», ordenó. Esa noche, Ricardo se sentó a la cabecera de su mesa de comedor, una mesa de caoba para 12 personas, donde cenaba completamente solo. El plato gourmet estaba frente a él, humeante y perfecto. Cogió el tenedor de plata, pinchó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Pero no pudo tragar. El sabor exquisito de la carne se convirtió en ceniza en su lengua. Recordó a Elena y a Sofía compartiendo una botella de agua tibia como si fuera un banquete. Recordó el estómago vacío de la niña rugiendo mientras ella le cubría a él. Él, que tenía despensas llenas de comida que a veces se pudría sin ser tocada, no podía comer sabiendo que ellas seguían ahí fuera, con hambre. Empujó el plato con violencia, tirando la copa de vino al suelo. El cristal se rompió con estrépito, y el líquido rojo manchó la alfombra como una herida abierta. «¿Qué he hecho?»,
se preguntó en voz alta, llevándose las manos a la cabeza. «Dios mío, ¿en qué me he convertido?». Se levantó y caminó hacia su despacho. Encendió la luz y vio sobre su escritorio la pila de carpetas del proyecto Horizonte. Allí estaba, en la cima, el expediente del edificio San Miguel. Lo abrió con manos temblorosas. Vio las firmas, los sellos legales, las fechas de ejecución. Leyó los nombres de los inquilinos desalojados. Y allí, en la página 3, en una letra pequeña y burocrática, lo vio. Apartamento 4B, Elena Ramírez y familia. Ricardo sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en su silla de cuero de $5,000. Él era el monstruo. Él era el huracán que había arrasado la vida de la mujer que le había limpiado la fiebre. La ironía era tan cruel que le dieron ganas de vomitar. Miró a su alrededor, a los trofeos de empresario del año, a las fotos con políticos, a los cuadros caros. Todo le parecía basura. Todo ese lujo estaba construido sobre las lágrimas de niñas como Sofía. Ricardo tomó la manta vieja que había dejado sobre el escritorio. La acarició con reverencia. Esa noche, el gran Ricardo Montes no durmió en su cama de seda. Se acostó en el sofá de su despacho, tapándose con la manta de remiendos sucios, llorando como un niño. Pero entre lágrimas, una determinación de acero nació en su corazón. No bastaba con sentirse mal. La culpa no sirve de nada si no se transforma en acción. Mañana, el mundo conocería a un nuevo Ricardo. Mañana, movería cielo y tierra para encontrarlas, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. A la mañana siguiente, Ricardo no se puso su traje italiano de costumbre. Se vistió con ropa sencilla, unos vaqueros y una camisa sin corbata, aunque su rostro reflejaba una gravedad que ningún traje de etiqueta podría igualar. No fue a la oficina para presidir la junta de accionistas que tenía programada. De hecho, cuando su teléfono sonó con la llamada de su secretaria, lo apagó y lo lanzó al asiento del copiloto. Tenía una misión mucho más urgente que ganar millones. Tenía que encontrar a Elena y a Sofía. Condujo él mismo hasta el barrio marginal. El sol brillaba ahora, insultantemente alegre después de la tormenta de la noche anterior. Ricardo aceleró, sintiendo una ansiedad que le apretaba el estómago. En su mente, ensayaba lo que les diría. Les pediría perdón de rodillas. Les ofrecería una casa, un cheque en blanco, lo que quisieran. Se imaginaba el reencuentro, la sonrisa de la niña, el alivio en los ojos de la madre. Pero cuando llegó al callejón, frenó en seco. El escenario estaba vacío. Bajó del coche corriendo, casi tropezando. Corrió hacia el rincón donde habían pasado la noche, esperando encontrar los cartones, las bolsas, alguna señal de vida. Pero no había nada. El suelo estaba barrido. Los cartones habían desaparecido. No había rastro de Elena ni de Sofía. Solo quedaba una mancha de humedad en la pared y el silencio desolador de la ausencia. «¡Elena! ¡Sofía!», gritó Ricardo girando sobre sus talones mirando a todas partes. Nadie respondió. Un perro callejero pasó trotando, ignorándolo. Ricardo vio una pequeña tienda de abarrotes al otro lado de la calle. Un hombre mayor barría la entrada, mirándolo con desconfianza. Ricardo cruzó la calle sin mirar si venían coches. «Disculpe, señor», dijo Ricardo, jadeando. «Aquí había una mujer con una niña pequeña. Pasaban la noche en ese callejón. ¿Sabe dónde están? ¿Las ha visto?». El tendero escupió al suelo y apoyó las manos en la escoba. «¿La muda y su cría? Ya no están. Anoche pasó la limpieza». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué limpieza? ¿De qué está hablando?». «La policía, amigo. Hicieron una redada de madrugada», explicó el hombre con indiferencia. «Dijeron que los vagabundos afean el barrio, que los vecinos se quejan. Cargaron a todos en furgones y se los llevaron. ¿Quién sabe a dónde? A veces los sueltan en las afueras, a veces los meten en albergues, a veces simplemente desaparecen». Ricardo se quedó petrificado. La policía. Su propia seguridad los había dejado tirados allí.
vulnerables, y luego el sistema había llegado para terminar el trabajo. Se llevó las manos a la cabeza. Sofía estaba enferma, él lo sabía. La niña le había dado su manta y había quedado expuesta al frío. Si estaba en un calabozo húmedo o tirada en una carretera lejana, podría ser fatal. ¡Maldición!, gritó, golpeando el capó de su coche con frustración. Volvió a subir al vehículo, pero esta vez no condujo sin rumbo. Condujo hacia su empresa, Inmobiliaria Horizonte, con la furia de un volcán a punto de estallar. Entró en el rascacielos como un vendaval, ignorando los saludos de los empleados. Irrumpió en la sala de seguridad, donde Vargas, su jefe de guardaespaldas, tomaba café tranquilamente. «¡Vargas!», bramó Ricardo, haciendo que el hombre diera un salto. «Señor Montes, ¿qué ocurre? ¿Está bien? Quiero que localices a 2 personas. Ahora mismo». Ricardo golpeó la mesa de mapas. Una mujer de unos 30 años, Elena Ramírez, y su hija Sofía, de 7 años. Estaban en el callejón anoche. La policía se las llevó en una redada. Vargas lo miró confundido. «Señor, con todo respeto, son solo indigentes. ¿Para qué las quiere?». Ricardo agarró a Vargas por las solapas de su chaqueta, acercando su rostro al de él con una intensidad aterradora. «Esas indigentes me salvaron la vida mientras tú dormías caliente en tu casa. Esa mujer es la antigua inquilina del edificio San Miguel y yo la dejé en la calle. No me importa cuánto cueste, Vargas. Llama al comisario, llama al alcalde, contrata a todos los detectives privados de la ciudad. Quiero saber dónde están antes de que anochezca, o juro por Dios que despediré a todo el mundo en este edificio». El miedo en los ojos de Vargas le confirmó que la orden había sido entendida. En minutos, la maquinaria de poder de Ricardo Montes, que siempre se había usado para generar riqueza, cambió de rumbo. Ahora, cada teléfono, cada contacto, cada favor político, se estaba utilizando para encontrar a una niña y a su madre. Ricardo se encerró en su oficina, mirando por el ventanal hacia la inmensa ciudad. Se sentía como buscar 2 agujas en un pajar de cemento y acero. El tiempo pasaba, tic-tac, tic-tac, y cada segundo era una tortura. ¿Tendrían frío? ¿Tendrían hambre? ¿Estaría Sofía tosiendo, con fiebre, preguntando por su amigo el señor triste? La angustia le oprimía el pecho. Ricardo sabía que tenía todo el dinero del mundo, pero en ese momento se dio cuenta de que si no las encontraba a tiempo, sería el hombre más pobre y desdichado sobre la faz de la tierra. El teléfono sonó a las 4 de la tarde. Fue un sonido estridente que rompió el silencio mortal de la oficina de Ricardo. Vargas hablaba rápido, con la respiración agitada. «Señor Montes, las encontramos. Están en el Hospital de la Beneficencia, en el ala oeste. La niña no está bien, señor». Ricardo no esperó a escuchar más. Colgó el teléfono, agarró las llaves de su coche y salió corriendo. No esperó el ascensor. Bajó las escaleras de emergencia de 2 en 2, sintiendo que el corazón le martilleaba en la garganta. Cada segundo contaba. Cada latido de su corazón era un segundo que Sofía pasaba sufriendo por su culpa. El Hospital de la Beneficencia era el polo opuesto a las clínicas privadas que Ricardo frecuentaba. Al entrar, el olor a lejía barata, sudor y desesperanza lo golpeó como un puño físico. Los pasillos estaban abarrotados de gente sentada en el suelo, esperando atención médica que tardaba horas en llegar. Había ruido, llantos de niños, toses secas y un aire viciado que hacía difícil respirar. Ricardo, con su ropa de marca y su porte autoritario, se abría paso entre la multitud como un barco rompehielos. Sus ojos escaneaban cada cama, cada silla, cada rostro cansado. Y entonces, al final de un pasillo mal iluminado, las vio. No tenían ni siquiera una habitación. Sofía estaba acostada en una camilla rodante aparcada contra la pared, rodeada de cables y máquinas viejas que pitaban rítmicamente. Elena estaba sentada a su lado en una silla de plástico rota, con la cabeza apoyada en el borde del colchón, sosteniendo la mano de su hija. Ricardo se acercó lentamente, sintiendo que las piernas le pesaban toneladas. Al llegar junto a la camilla, el aire se le congeló en los pulmones.
Sofía estaba pálida, terriblemente pálida. Su respiración era un silbido forzado y doloroso. Tenía una mascarilla de oxígeno sobre su carita pequeña, esa misma cara que le había sonreído en el callejón. Elena sintió la presencia y levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Al principio, tardó unos segundos en reconocer al hombre que tenía delante. Ricardo ya no estaba cubierto de barro, estaba limpio y afeitado, pero la mirada de dolor en sus ojos era la misma. «¿Señor?», susurró Elena, poniéndose de pie con desconfianza. «¿Es usted el hombre del callejón?». Ricardo asintió, incapaz de hablar. La garganta se le había cerrado. «Sofía», empezó a decir Ricardo con voz estrangulada. «¿Qué tiene?». Elena se pasó una mano por el pelo sucio y suspiró con una mezcla de agotamiento y rabia contenida. «Neumonía severa. Los médicos dicen que sus pulmones estaban débiles y que el frío de anoche fue el golpe final. Entró en hipotermia poco después de que...». Elena se detuvo, mirando a Ricardo con una intensidad que lo atravesó. «Poco después de que usted se fuera. Ella le dio su manta, señor. Ella se quedó sin abrigo para que usted no muriera. Y ahora ella es la que está luchando por respirar». Las palabras cayeron sobre Ricardo como ácido. La culpa era tan inmensa que casi lo tumba al suelo. Él, un hombre adulto y fuerte, había sobrevivido gracias al sacrificio de una niña frágil. Ella había cambiado su salud por la vida de él. Ricardo miró a la niña inconsciente. Quiso tocarla, pero sintió que sus manos no eran dignas. «Voy a arreglar esto», dijo él con una determinación febril. «Voy a trasladarla ahora mismo a la clínica suiza. Traeré a los mejores especialistas del país. No me importa cuánto cueste. Pagaré todo». Elena lo miró con sorpresa, pero luego su expresión se endureció. «El orgullo de los pobres es una armadura difícil de romper. No queremos su caridad, señor. No sabemos quién es usted, pero no necesitamos que nos compre. Solo recé para que estuviera bien». «No es caridad», interrumpió Ricardo, y entonces sintió que había llegado el momento. No podía seguir mintiendo. No podía mirar a esa madre a los ojos sin decirle la verdad, por dolorosa que fuera. Es una deuda. Y es justicia». Ricardo respiró hondo. El ruido del hospital pareció desvanecerse. Solo quedaban él y Elena. Lentamente, el gran magnate inmobiliario, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie, dobló las rodillas y se arrodilló en el suelo sucio del hospital, a los pies de Elena. «Señora Elena», comenzó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Usted no sabe quién soy, pero yo sé quién es usted. Usted vivía en el edificio San Miguel, apartamento 4B». Elena retrocedió un paso, asustada. «¿Cómo sabe eso? ¿Quién es usted?». Ricardo levantó la vista, destrozado. «Yo soy Ricardo Montes. Soy el dueño de Inmobiliaria Horizonte. Soy el hombre que compró su edificio. Soy el hombre que firmó la orden para desalojarla. Yo la eché a la calle. Yo soy la razón por la que Sofía está en esa cama». El silencio que siguió fue terrible. Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Sus ojos se abrieron con horror. Miró al hombre arrodillado, luego a su hija enferma, y luego de nuevo al hombre. La comprensión la golpeó como una ola. El mendigo al que habían salvado era el mismo millonario que les había arruinado la vida. El destino había jugado una carta macabra. «¿Usted?», balbuceó Elena, temblando de ira y dolor. «¿Usted es Montes? ¿El monstruo que nos quitó nuestro hogar?». Ricardo bajó la cabeza, aceptando cualquier golpe, cualquier grito, cualquier castigo que ella quisiera darle. «Sí, soy yo. Y daría mi vida ahora mismo por cambiar lo que hice. Máteme si quiere. Odíeme para siempre. Tiene todo el derecho. Pero por favor, déjeme salvar a su hija primero». La tensión en el pasillo era insoportable. Enfermeras y pacientes miraban la escena. Un hombre rico arrodillado ante una mujer pobre, suplicando perdón mientras la vida de una niña pendía de un hilo. Todo dependía ahora de Elena.
¿Podría el corazón de una madre perdonar al verdugo de su familia para salvar a su hija? El tiempo pareció detenerse en ese pasillo de hospital. Elena miró al hombre arrodillado a sus pies, ese hombre poderoso que ahora parecía tan pequeño, tan roto. La ira inicial, caliente y justa, burbujeó en su pecho. Tenía todas las razones del mundo para escupirle, para echarlo a patadas, para gritarle que su dinero no podía comprar el perdón por el sufrimiento que habían pasado. Pero luego, Elena miró hacia la camilla. Vio el pecho de su hija subir y bajar con dificultad. Vio la inocencia de Sofía. Esa misma inocencia que no distinguió entre un millonario y un mendigo. Que solo vio a un ser humano con frío. Si Sofía, siendo una niña, tuvo la grandeza de cubrir a un desconocido con su única manta, ¿quién era ella para negar la oportunidad de redención a un hombre que estaba suplicando por ella? «Levántese, señor Montes», dijo Elena con voz firme, aunque las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. «No se arrodille ante mí. Si de verdad quiere el perdón, gáneselo. Salve a mi hija. Eso es lo único que importa ahora». Ricardo se levantó como si un resorte lo impulsara. No perdió ni un segundo. Hizo una llamada, y en menos de media hora, una ambulancia privada de alta tecnología estaba trasladando a Sofía a la mejor clínica de la ciudad. Ricardo no se separó de ellas ni un instante. Pasó 3 días y 3 noches, sentado en una silla incómoda, al lado de la cama de la niña, vigilando los monitores, rezando a un Dios del que se había olvidado hacía años. Cuando Sofía finalmente abrió los ojos, la fiebre había desaparecido. Lo primero que vio fue a su madre sonriendo, y detrás de ella, al señor triste, ahora limpio y bien vestido, pero con la misma mirada de gratitud. «Hola», susurró la niña con voz débil. «Ya no tienes frío». Ricardo se acercó y le tomó la manita pequeña con una delicadeza infinita. «No, pequeña, ya no tengo frío. Y tú nunca más volverás a tenerlo. Te lo prometo». Y Ricardo Montes cumplió su promesa, y fue mucho más allá. Una semana después, cuando dieron de alta a Sofía, un coche negro las llevó de vuelta a su antiguo barrio. Pero algo había cambiado. Las grúas de demolición habían desaparecido. Frente al viejo edificio San Miguel, había un cartel nuevo. Ya no anunciaba Oficinas Corporativas Horizonte. Ahora decía: Residencial Sofía, hogares para la comunidad. Ricardo las recibió en la puerta. Sacó un juego de llaves doradas y se las entregó a Elena. «El proyecto de oficinas se canceló», dijo él, con una sonrisa que le iluminaba el rostro. «He decidido remodelar todo el edificio. Será para familias que lo necesiten, con alquileres justos. Y el apartamento 4B, ese ya no es de la inmobiliaria. Es suyo, Elena. Escriturado a su nombre y al de Sofía, totalmente pagado y amueblado. Es mi forma de devolverles la manta». Elena, que había aguantado tanto dolor sin quebrarse, finalmente se derrumbó en un llanto de alegría, abrazando a Ricardo no como a un enemigo, sino como a un hermano. Pero el cambio más grande no fue el edificio, fue el propio Ricardo. La famosa manta vieja y remendada de Sofía no fue a la basura. Ricardo la mandó enmarcar en una caja de cristal y la colgó en la pared principal de su despacho, justo detrás de su sillón de presidente. Cada vez que tenía que tomar una decisión difícil, cada vez que la codicia intentaba susurrarle al oído, él se giraba y miraba esa manta sucia. Le recordaba que, en su momento más bajo, no fue su dinero lo que lo salvó, sino la bondad gratuita de una niña pobre. Ricardo creó la fundación La Manta de Sofía, dedicada a sacar a personas de la calle y darles una segunda oportunidad. Se convirtió en un hombre que ya no medía su riqueza por los ceros en su cuenta bancaria, sino por las vidas que podía abrigar. Y así llegamos al final de esta historia, amiga mía, una historia que nos deja una lección tatuada en el alma. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. A veces, creemos que lo tenemos todo, porque nuestros bolsillos están llenos, pero la verdadera pobreza es tener el corazón vacío. Ricardo tuvo que perderlo todo, en una noche de tormenta,
para entender que el calor humano es el único tesoro que nos llevamos de este mundo. La bondad, incluso la más pequeña, como un trozo de tela vieja, tiene el poder de derretir el hielo más duro y cambiar el destino de las personas. Si esta historia te emocionó tanto como a mí, te invito de corazón a que te suscribas al canal, dejes tu like y me digas en los comentarios qué parte te llegó más hondo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y ahora, no te vayas todavía, porque aquí en pantalla te estoy dejando la próxima historia, que estoy seguro de que también te va a encantar y te llenará de emoción. Haz clic ahora y sigamos compartiendo juntos. Te espero allí.